Gracias que me has permitido abrir los ojos nuevamente. Hemos visto tu amor y tu gracia, Señor, en medio de este tiempo difícil, adverso, complejo, pero vemos tu fiel amor, Señor, al ver a nuestros seres amados, queridos, al poder compartir con ellos un tiempo, un momento, Señor, y ahora unidos, Señor, en el mismo espíritu, unánimes, venir a tu casa a recibir tu palabra, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que seas tú obrando, que seas tú, Señor, edificándonos, fortaleciéndonos, que seas tú, Señor, trayendo paz en medio de los corazones que están turbados, que están llenos de miedo, que tienen, Señor, dificultad y que están, Señor, siendo azotados. Señor, tú eres un Dios que detiene tormentas, que trae paz a nuestra vida. Permite que este día, Señor, la paz que tú has prometido para todos nosotros venga abundantemente. Como dice tu palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Que sea así en este día y que podamos entender tu palabra, que lo que leamos, que lo que nosotros entendamos por revelación de tu Espíritu, lo podamos aplicar a nuestras vidas y el día de hoy salgamos de este lugar con una mentalidad, con un corazón, con un pensamiento diferente. Que el día de hoy, Señor, tú toques lo más profundo de nuestro ser, nuestro espíritu, Señor, para hacer una obra poderosa en todos nosotros. Gracias por la vida de todos mis amados hermanos que están aquí, que han dispuesto su vida, su tiempo para venir y ser edificados. Permite que reciban algo de parte tuya, Señor. Permite que seamos moldeados conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Señor. A ti te honramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo, Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Primera de Juan 1, 6. Cuando ya lo tenga, diga conmigo, amén. Uy, pocos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Cuando ya lo tenga, diga conmigo, amén. Más o menos ahí vamos. ¿Ya está listo? Voy a leer y usted me va a seguir con su mirada. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Luego continúa en el capítulo 2, versículo 1 y sigue hablando Juan y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy bien, este día con esta palabra, hermano, yo quiero quitar un gran tabú que hay en la iglesia, una gran carga que se nos ha impuesto y a veces se convierte en una doctrina que no encaja con lo que dice la Escritura. Y yo quiero con estos versículos empezar a quitar ese mal pensamiento que tenemos, esa mala carga que a veces nos hace que no nos acerquemos a Cristo como nosotros debemos acercarnos. Y esa carga se llama el pecado que está en nosotros y que a veces nosotros creemos que para vivir una vida correcta delante de Dios debemos estar libres de ese pecado. Pero la Biblia es muy clara y es muy concisa y nos dice: miren, si alguno de ustedes dice que no ha pecado, es una mentira, porque todos pecamos. Es decir, el pecado está ahí, el pecado sigue ahí, el pecado también quiere hacer su trabajo en tu cuerpo, porque tú y yo somos personas que tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces Juan empieza a hablar y dice: si alguno dice que no ha pecado, ese es un mentiroso, es una mentira total.
Y esto lo digo en tono a aquellas personas que se creen superiores porque dicen que no pecan, y dice la Biblia, y si alguno dijere que no peca, entonces le está haciendo también mentiroso a él, a Cristo. Porque por nuestra naturaleza, diga conmigo, por mi naturaleza, he nacido con pecado. Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza según la Escritura? Pues nosotros descendemos de un hombre que se llama Adán y de una mujer que se llama Eva, y que ellos pecaron, y entonces en la naturaleza traemos un sentido pecaminoso. ¿Está conmigo? Hoy voy a tratar de quitar ese peso, pero voy a establecer también ciertos fundamentos bíblicos que nos van a ayudar a vivir nuestra vida en un sentido de libertad, pero no de libertinaje. Porque el hecho principal que marca Juan es que, número uno, Juan establece varias cosas. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando usted ve a alguien que dice, es que yo no peco, yo no tengo pecado, yo soy puro y limpio, dice Juan, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora dice, si decimos que no hemos pecado, ve la segunda, la primera es decir yo no tengo pecados, y la segunda es decir yo no peco. Mira, le hacemos mentiroso a él y su palabra no está en nosotros. Mira cómo es la naturaleza del hombre, pecaminosa, de por sí es pecaminosa. Es decir, son cosas que nosotros humanamente no vamos a poder erradicar de nuestra vida, nosotros humanamente. Yo he escuchado gente que dice, es que si yo decido no hacer eso, yo no lo voy a hacer. Si yo decido dejar de fumar, yo solito ándale, hazlo, no solo me digas que puedes hacerlo, hazlo. Y nos vamos a dar cuenta que es muy difícil por nuestras fuerzas dejar las cosas con las que estamos ligados, pero cuando Dios está en nuestra vida, entonces Él nos da la fuerza, el carácter, el dominio para poder luchar contra esa naturaleza que tenemos. Es decir, cuando viene el Espíritu Santo a implantar la naturaleza de Dios en nosotros, hay una lucha interna entre nuestra vieja naturaleza de viejo hombre y ahora la naturaleza espiritual de Dios. ¿Y qué crees? Estamos luchando constantemente internamente, porque el pecado ya está, y ahora estamos luchando por agradar a Dios y deshacernos de esos viejos hábitos, de esas viejas costumbres. Entonces, el primer principio que nos da Juan es que todos tenemos pecado y todos pecamos. Si alguna vez alguien viene y le quiere colgar una responsabilidad, un peso que es inllevable, en donde digas que tú no debes de tener pecado, eso es una mentira, y eso es algo que destruye a la iglesia. Cargar a la gente diciéndole una falsa mentira de decir que no tiene que pecar y que debe de estar sin pecado, porque eso no lo puede hacer una persona por sí misma. Eso requiere de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, yo sé que algunos están, entonces, pastor, ¿de qué trata la vida del creyente? Pues si pecamos, pero el mismo apóstol Juan más adelante nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Ahora yo quiero explicarte esto, porque mira, él dice, tenemos pecado, nacemos con naturaleza pecaminosa, pero tratemos de ya no ¿qué? Pecar. Y ahí es el punto, porque Dios está trabajando en limpiarnos. Es como nuestros hijos, cuando están todos sucios, y de repente los metemos a bañar, y a los 5 minutos salen al patio y se vuelven a ensuciar todos, y nosotros decimos, no, ¿por qué si ya te había limpiado? Bueno, es parte de la naturaleza del niño salir y volver a ensuciarte hasta que él aprenda que no debe de ensuciarse, y así funciona con Dios.
Dios. Dios viene y nos limpia y constantemente nos está enseñando cómo no volver a ensuciarnos. Pero esto, ya conmigo, es un proceso. Y esta es la siguiente cosa que voy a establecer. La vida del creyente es un proceso. Tú no debes de forzar a nadie a que de un día para otro esa persona cambie y ande en esta vida sin pecado y sin mancha. Eso es un proceso. Y a veces en nuestra forma arrebatada de querer que la gente se acerque a Dios, ¿qué hacemos? Les queremos obligar y les queremos colgar pesos que ellos no pueden llevar. Entonces, número uno, tú tienes que saber que en tu vida Dios está trabajando con tus pecados en que tú aprendas a cómo ya no traerlos más a tu vida. Número dos, vas a pecar, te vas a equivocar algún día, vas a fallarle a Dios. Esa es la realidad del creyente. Claro que va a llegar un día en donde ya no lo vas a hacer, ya no vas a practicar lo que le irrita a Dios, pero antes de que llegue ese día te vas a equivocar muchas veces. Y eso Juan aquí lo dice: hijitos míos, si alguno dice que no tiene pecado es un mentiroso. Hijos míos, si alguno dice que no peca, peor todavía, no solo es mentiroso, sino que le hace mentiroso a Jesús, porque todos tenemos fallas. Ahora voy a empezar a hablar al respecto a lo que quiero plantar en este día. Dios está limpiándonos de los viejos pecados, nos está enseñando a soltarlos, pero lo que debemos ser enfáticos nosotros, a ver, ya sabemos que tenemos pecados desde nuestra naturaleza, sabemos que hemos fallado. Lo que se debe enfocar el creyente es en tratar de ya no generar más pecados en su vida. Eso es a lo que te tienes que enfocar, a ya no generar más de lo que ya tienes respecto a las fallas, a los pecados. Por tu naturaleza eres un ser pecaminoso. Y a mí, ¿sabes qué es lo que me encanta de esto? Porque yo sé que mucha gente va a criticar el hecho de decir es que tenemos pecado y somos pecadores, y va a decir es que tú tienes que ser santo y puro y tú tienes que ser todo lo más limpio posible. Yo estoy de acuerdo con eso, pero por nuestra naturaleza eso va a ser un proceso, no va a ser de la noche a la mañana. Y hay gente que te va a decir no, es que tú debes de hacer esto y es que tú debes de hacer aquello. Si Juan lo escribe y redacta y está inspirado por el Espíritu de Dios, ¿sabes qué es lo que me encanta de esto? Que Dios sabe cuál es nuestra condición y aún así nos ama. Dios sabe que eres una persona con fallas, con defectos, con pecados, que eres una persona que se equivoca, y aún así la gracia, la bondad de Dios está ahí para sostenerte cuando tú lo necesites. Aún así Dios está dispuesto a obrar en tu vida. Te quiero leer lo que dice Números capítulo 15, verso 27. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y será perdonado. ¿Qué es pecar por hierro? No creo que es matar a alguien con un arma de metal. Pecar por hierro, la palabra hierro es involuntariamente, sin malicia. Entonces yo quiero que entiendas esto. A veces nuestros pecados, ¿sabes por qué son? No es porque sean voluntarios, son involuntarios, son consecuencia. Por eso Dios dice, de todos modos se van a equivocar, porque muchas veces lo van a hacer involuntariamente. Ahora, ese no es el problema para Dios. Mira, ¿qué dice ahí? Si alguno pecare por hierro, ¿qué debemos de hacer? Bueno, traer una ofrenda. Y mira, yo lo que quiero es que veas cómo Dios obra. O sea, cuando uno peca por hierro, por equivocación, Dios está dispuesto a perdonar, a reconciliar. No hay un castigo de muerte, porque sabe que somos personas que por nuestra naturaleza fallamos y tenemos dificultades y tenemos problemas
problemas y nos equivocamos. Dios sabe, y mira lo que dice: si alguno pecare de forma que él no se da cuenta, vamos a darle un chance de que se reconcilie. Entonces el problema no son esos pecados, porque ahí Dios puede reconciliar. El problema, ¿sabes cuáles son? Los pecados que deliberadamente tú y yo hacemos sabiendo que no debemos hacerlos. Si algunos, bueno, no alguno, y si no lo sabes te lo voy a decir: adulterar es un pecado que tú no debes de practicar. Robar es un pecado que no debes de practicar. Y así tú sabes la multitud de cosas que tú no debes de hacer. Pero si lo haces deliberadamente, ahí sí está el problema. Porque tú estás generando pecados y estás sumando a tu bolsa cosas que no deberías de sumar. Y yo quiero que entiendas esto: pecamos deliberadamente o pecamos inocentemente sin saber que hemos pecado. Y dice Dios: bueno, cuando es sin saber, pues que traiga una pequeña ofrenda. En aquel tiempo, ahorita ya no. En aquel tiempo y nos reconciliamos porque lo hiciste sin saber y sin querer. El problema no es eso. Entonces el problema real es cuando pecamos deliberadamente. Ahora, pecar, la palabra pecado no debe de alterar tus sentidos. O sea, pecar es fallar. La traducción de la palabra pecado es falla. Entonces cuando tú fallas deliberadamente, ahí está el problema. Ahí está el asunto primordial. Tú debes entonces enfocar tu vida en no fallar deliberadamente a lo que Dios ha estipulado. Ahí es donde debes de centrarte y saber que vas a errar en algunas cosas, algunas de manera involuntaria, y Dios está dispuesto a hacer algo, a perdonarnos. El problema es cuando tú lo haces deliberadamente, cuando sabes que no lo debes hacer y hay más y lo haces. Ahí está el problema para Dios y para ti. Dice Hebreos capítulo 9 verso 7: pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Es decir, algunos pecan y no saben que pecan, pero pecan. Saben, no saben, pero lo hacen y se les es contado. Y por eso aquí dice que se tenía que ofrecer por los pecados que ellos no sabían que habían cometido. A lo mejor tú tienes una lista de pecados que no sabes que has cometido. Y por eso Dios dice: todos pecan. Algunos ni siquiera saben que pecaron. ¿Y sabes qué es lo peor, amado hermano? Que tú acarrees a tu vida una carga por alguien que pecó en contra tuya y el otro ni cuenta se da. Te voy a poner un ejemplo que pasas todos los días. Va el de la moto y se te atraviesa en tu camino, ya sea que vayas en carro, vayas a pie, vayas en otra moto, vayas en bici, y se te atraviesa. Y tú te enojaste, te airaste, le dijiste hasta de lo que se iba a morir y todo. Y él ni te peló. Y tú ya te enojaste, te cargaste, echaste a perder lo bueno que llevabas por la falta de aquel. Y él se fue. Nunca lo vas a volver a ver, no vas a saber quién es. Y dejaste que eso te afectara. Aquel pecó porque no se fijó, pero no le importó. Y entonces nosotros nos hacemos de cosas que no deberíamos de hacernos. No somos sabios para vivir nuestra vida y debemos de ser más entendidos. Hay cosas que se tienen que resbalar en esta vida, hermano. Y tú tienes que enfocarte y saber hacia dónde estás caminando y cómo estás caminando, y dejar que lo que pase acá pase, y tú enfocarte y seguir avanzando y caminar. Porque hay personas que hacen cosas sin intención y ni les importa. A lo mejor eres tú también el que, a lo mejor que estás saludando a alguien, llega alguien y tú te volteas y sin intención no la saludas. Y tal vez pecaste por hacer sentir mal a alguien.
pero fue sin intención. Entonces, hay pecados que son intencionales y hay pecados que no son intencionales. Y lo difícil son aquellos que son intencionales y nacidos de nuestro deseo. Ahí ese es el gran problema. Dios es muy consciente de nuestra imperfección, de que fallamos en el camino, de que tenemos tentaciones, de que tenemos malas reacciones, malas intenciones, falta de control, falta de dominio. Y claro que Él sabe que nos cuesta trabajo a veces dejar de pecar. Romanos capítulo 7, verso 17 al 20. Mira lo que dice Pablo. Usted pensaría, Pablo no tenía pecados. Mira lo que va a decir Pablo a continuación. Y algunos se creen más puros y blancos y santos que Pablo. Pero mira lo que dice Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora. ¿En dónde moraba el pecado? Dentro de Pablo. Dentro de nosotros allá, aunque él era un predicador, aunque él llevaba el evangelio, aunque hacía milagros, señales, él decía, todavía hay pecado que mora en mí, incluso hasta inconscientemente. Todavía hay pecado que Dios tiene que estar trabajando, y hay gente que de repente se cree más pura y más limpia y más santa que Pablo. Yo digo, oye, hay que traerlos a la iglesia para que sus faldas hinchen el templo de su blancura y pureza. Yo no digo que esté mal. Yo digo que debemos de despojarnos de ese duro peso de querer ser perfectos, cuando la Biblia y Dios saben que somos imperfectos. Porque a veces nuestra perfección nos puede cerrar la puerta hacia la gracia. El creernos perfectos nos puede cerrar la puerta a la gracia. Por decir, es que yo no tengo nada, yo estoy bien, yo no peco, yo no hago esto. Entonces te crees que no, el que no tiene ninguna falla, entonces Dios, ¿qué va a obrar en él si esa persona cree que no tiene ninguna falla? ¿Qué cambio va a hacer Dios si esta persona se cree perfecta? Y hay gente que se cree perfecta en la iglesia y no somos para nada perfectos. Somos personas con pecados de naturaleza, pecados que generamos sin querer y otros que los generamos queriendo. Entonces Dios no está en contra de la perfección ni de que busquemos la santidad, la limpieza, no. Pero tenemos que saber que nuestra condición nos debe de llevar a Dios, mas no alejarnos. ¿Y cómo nos aleja nuestra condición? Cuando nos creemos perfectos, cuando crees que no necesitas de Dios, ni de Él, ni de su ayuda, te crees perfecto. Y entonces eso causa un estorbo para que puedas entrar a vivir en la gracia de Dios, que te creas perfecto, santo, puro y limpio y que no necesitas de nada. Solo ha habido un hombre en la historia de la humanidad que dice la Biblia que no tenía pecado ni mancha. Y su nombre es Jesucristo. Es el único que sin pecado y sin mancha fue a la cruz para salvarnos, para darnos salvación y darnos vida eterna. Dáselo fuerte, entonces. Dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado, por nuestra naturaleza que mora en nosotros, porque nacimos de genes pecaminosos, después llega Cristo, implanta en nosotros una nueva identidad. Entonces empieza la batalla interna entre agradar a Dios o agradar a nuestro ser pecaminoso que tenemos y que tenemos que matar. Se oye feo la palabra, pero lo tienes que ir matando poco a poco, ese desgraciado que está ahí estorbándote en el camino. Poco a poco vas a ir descubriendo cuáles son sus artimañas, cuáles son las cosas que le gustan, y poco a poco lo vas a ir acabando.
y conforme lo vayas acabando vas a ir avanzando más en parecerte a Dios. Poco a poco lo vas a ir matando. Pablo dice, hay algo que mora en mí y que me hace que yo haga lo malo, lo que no es bueno, lo indeseable. Aunque yo quiero hacerlo, no me deja. Imagínate la batalla que se está librando. Hay gente que piensa que venir y buscar a Dios es un switch que se cambia y de repente ya eres todo blanco, puro, un ser de luz, un ser perfecto que no se equivoca. Y mentira, mentira. Y quien diga eso es que no ha leído Primera de Juan. Hay algo que está en nosotros que nos quiere impedir y es nuestra lucha de todos los días. Ahora, no te digo esto para que aprendas a sobrellevarlo, te lo digo para que sepas contra quién estás peleando. La batalla más dura del creyente no es contra otra persona, es contra lo que hay dentro de sí mismo y contra lo que tiene que batallar todos los días. Esa es tu batalla más dura. Luchar contra ese hombre pecaminoso que está dentro de ti. Esa es la batalla. Que cuando te diga, contéstale igual con una grosería. Así te dice el hombre viejo que está dentro de ti. Contéstale igual. Al fin y al cabo te sabes unas peores que la que te dijo. Y luego te dice ese viejo, ¿a poco te vas a dejar? Si tú nunca te dejas. Ahora ya te hiciste cristiano y ya te vas a dejar. Y es la lucha que tienes todos los días por tratar de acorralar a ese viejo hombre, al hombre pecaminoso que hay dentro de nosotros. Esa es tu lucha de todos los días. Contrarrestarlo, no actuar como Él quiere que tú actúes. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Entonces, por nuestra naturaleza tenemos ese hombre pecaminoso dentro de nosotros. Estamos luchando contra él. Ahora, esto no es un permiso para que tú peques. El saber que tú tienes pecados en tu vida no es un permiso para que sigas pecando más. No es un chancecito para que digas, bueno, pues si ya tengo una raya más al tigre, pues ¿qué le vamos a hacer? Y pues échenme otro. No. Lo que Pablo y lo que Juan nos dicen es que nosotros debemos de cuidar de ya no indagar más en las actividades de las tinieblas, en estar haciendo cosas que no debemos como cristianos, como creyentes de Jesucristo. Mira, cuando leemos a Juan, él dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Está conmigo? Mentimos. No dice pecado, dice andar en tinieblas. O sea, en las cosas del enemigo, que no le gustan a Dios. Ese es el problema. Andar en las cosas que no le gustan a Dios. Dios sabe tu condición pecaminosa. Dios sabe que fallas. Dios sabe incluso que te vas a equivocar mañana, pasado. Y aún así, Él está tratando de cambiar esa naturaleza. El problema no es tu naturaleza pecaminosa ni lo que sea. Es que querramos voluntariamente y en contra de los deseos de Dios estar haciendo cosas incorrectas, que son cosas de las tinieblas. Ese es el gran problema. Entonces Dios no nos da un permiso para pecar, solamente dice, tú tienes pecados. Ahora eso no es un permiso para que tú sigas pecando. Eso no es un permiso. Es muy entendido que Dios sabe que pecamos inconscientemente. Dios lo que está diciendo es que si pecas, que no lo hagas deliberadamente. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Fíjate lo que Dios dice. Hebreos capítulo 10, verso 26. Agárrese porque esto le va a estremecer. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados de esa persona, sino una horrenda
expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es lo que está diciendo Hebreos? Dice, si pecaremos voluntariamente, o sea, por nuestro deseo, después, ojo, después de haber tenido el conocimiento de la verdad. Juan 14:6 nos dice quién es la verdad. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Ahora dice, si pecaremos después de haber conocido la verdad, si pecaremos después de haber conocido a Cristo, y pecaremos deliberadamente, voluntariamente, con intención, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. Y te quiero explicar eso. Es decir, si tú recibiendo la verdad, si tú entendiendo el sacrificio de Jesús, si se te habló y aún así tú deliberadamente, diga conmigo deliberadamente, tú pecas, entonces ya no hay un sacrificio que alcance para cubrirte, porque el mayor sacrificio, que es el de Jesús, no lo estás tomando como válido y verdadero. Entonces, ¿qué más puede hacer Dios para tratar de rescatarse si ya hizo el sacrificio más excelso que Él pudo, que es entregar a su Hijo? Por eso dice, ya no hay más sacrificio para esa persona. Ya no hay más. ¿Qué más quieren de Dios? Si ya se les dio lo mejor, lo perfecto, lo excelso, y aún así lo rechazan y deliberadamente pecan, entonces, ¿qué más podemos hacer por ellos? Dice Dios. ¿Qué más podemos entregar? ¿Qué más les puede alcanzar si lo más excelso no les fue suficiente para cambiar su conducta, su manera de vivir, su forma de pensar? ¿Qué más se les puede dar? Y por eso dice, como ya no hay más que entregar por esos pecados, entonces lo único que le queda a esas personas es una horrenda expectación del juicio y del hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, dice, si a ti no te alcanza con el sacrificio de Cristo, entonces lo único que queda es un juicio duro para mí, porque estás yendo voluntariamente en contra de Dios. Y ha de haber algunas personas que viniendo a la iglesia son enemigos de Dios y adversarios de Dios. Dice la Biblia que si no estás con Él, fíjate, si no estás con Dios, estás en contra. O sea, quites esa idea tibia de que es que yo voy a estar en medio y no. Dice Dios, si no estás conmigo, entonces estás en contra. Así de sencillo es. No hay medias tintas con Dios. ¿Eres de Él o eres contra Él? ¿A alguno le gustaría estar en contra de Dios? Imagínate el furor de su ira. Si en su santidad le tememos. ¿Sabes que en los israelitas, cuando empezaron a conocer a Dios en Éxodo, ellos tenían miedo de ver a Dios, porque el que veía a Dios, a causa de la santidad, del esplendor, de la majestad, de la pureza de Dios, se moría la gente? Solo con su gloria y su majestad. Ahora imagínate en su furor, en su ira. Sin embargo, todavía hay creyentes que van a la iglesia los domingos y son enemigos de Dios. No están ni aquí, ni tampoco están acá. Quieren estar en medio. Jesús habla claramente. Dice, te lo voy a resumir para pronto. Dice, hay dos bandos nada más. O sea, en la vida espiritual hay dos bandos y dos vertientes. Si estás conmigo, qué bueno. Y si no estás conmigo, entonces tú eres un enemigo mío. Tan sencillo. ¿Y qué te crees? Te voy a dar la noticia más fea de esto. Hay gente que sabiendo esta palabra hoy en día dice, de todos modos yo no quiero estar con él. Entonces, ¿qué dice? Pues yo entonces soy enemigo. Inconscientemente, deliberadamente, se hacen enemigos de Dios.
y les va mal y empiezan a ver cosas difíciles porque decidieron voluntariamente ser enemigos. Entonces mira, esto no te está diciendo ni te está eximiendo del pecado. Vas a seguir fallando seguramente, pero cuando tú falles, escucha lo que te voy a decir. Cuando tú falles, dice la Biblia, abogado justo tenemos, que se llama Jesucristo. Abogado justo. Ahora, esto dijimos, no es un permiso para pecar. Porque algunos dicen, ay, como Dios sabe que yo peco, pues voy a seguir pecando y le voy a seguir dando rienda suelta a las pasiones y vuelo a la hilacha. No, porque tú debes de saber que aunque Dios sabe tu condición pecaminosa, Él todavía va a seguir juzgando el pecado que se pueda generar en ti. Yo te voy a decir algo. ¿Alguien ha estado metido en asuntos legales y ha tenido que contratar un abogado? Uy, nada más el pastor y la pastora de repente. Pues mira, los abogados, no creas que contratar un abogado siempre va a ser de que te va a sacar el caso al 100%. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Te va a querer librar? O en determinado punto va a querer que la pena sea la menor. Ahora, con Jesucristo, que es nuestro abogado, lo que sí nos asegura es que por nuestras fallas y nuestros pecados no perdamos la vida eterna, porque va a decir Cristo, yo pagué para que fuera la vida eterna, pero el hecho de pecar no nos va a librar de las consecuencias de lo que hagamos. Es decir, tú vas a pecar deliberadamente, inconscientemente, pero eso no te va a quitar las consecuencias. Dios te va a perdonar, sí, pero las consecuencias van a seguir ahí, las vas a tener que enfrentar. Y esto te lo digo porque si tú malinterpretas esto, tú vas a poder pensar, es que puedo pecar y Jesús me va a librar de todo. Te va a librar del castigo de la muerte eterna a causa de tus fallas. Pero todo lo que tú hagas, todos tus actos, tú vas a tener que enfrentar cada una de las consecuencias. Así es que aguas cuando deliberadamente quieras hacer algo, porque las consecuencias ahí van a estar esperando. Te voy a poner un ejemplo. Agarran a alguien por robo, a un hermano de la iglesia. Lo agarran por robo y lo meten al tambo, al botiquín. Bueno, llora, le pide perdón a Dios. Va el pastor y ora por él y dice, no, pues Dios te va a perdonar. Y sabes, una persona inmadura que diría, bueno, si Dios ya me perdonó, entonces que me saque. Y no. Dios ya te perdonó tu falla, pero tú vas a tener que hacerle frente a las consecuencias de tus actos. Dios no va a traer una varita mágica y a hacer que se le olvide a la gente lo que hiciste. Mira, yo conozco personas que de repente se han metido en problemas difíciles y han parado en la cárcel. Y de repente dicen, es que Dios no se acuerda de mí, ¿por qué no me saca? ¿Sabes por qué no te saca? Porque lo que hiciste tiene consecuencias. Y a veces la gente inmaduramente y erróneamente cree que el perdón de Dios va a quitar las consecuencias de tus actos, y no funciona así. Tú vas a tener que enfrentar todo lo que tú hagas. Dios es misericordioso para perdonar y que eso que hiciste no te lleve a la muerte eterna. Pero vas a tener que enfrentar tus actos. Un día yo escuché a alguien que mataron a una persona y los metieron al reclusorio. Y entonces la familia era creyente, y allá adentro el muchacho que afuera no quería nada de Dios se convierte, o dice que se convirtió. Y de repente la familia afuera está orando, es que hay que interceder para que lo saquen, es que para que no le den la pena de tantos años. ¿Por qué? Él hizo. Tiene que enfrentar sus consecuencias. ¿Es que acaso Dios no puede hacer? Dios puede hacer lo que Él quiere, pero tú tienes que enfrentar tus consecuencias. Y de repente la familia afuera, es que Dios es tan injusto. ¿Por qué? Porque mató, por eso. Porque asesinó. Porque Dios es justo. Porque Dios es perfecto. Y a veces la gente quiere manipular a Dios de una forma incorrecta. No.
Si alguno de repente sale alguien que entre jóvenes, que hay un embarazo prematuro, o sea, Dios los puede perdonar, pero no va a hacer que el bebé desaparezca. Van a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. A veces confundimos la bondad y la misericordia de Dios con lo que nosotros deseamos. Y Dios no funciona así. Tú vas a tener que enfrentar todo lo que haces. Por eso, mira, a Juan y a Santiago, ¿cómo les decía? ¿Sabe cómo les decía Jesús? Jesús era bien chido. Les puso un apodo a Juan y a Santiago, porque eran bien enojones, como tú y como yo. Ojalá y Dios me quite eso. Amén. Dicen, mis hijos también dicen amén. Hijos del trueno. Los Boanerges. A Juan y a Santiago se llaman Boanerges. Los hijos de amén. ¿Por qué? Porque se enojaban pronto, les encendía la mecha. Hay aquí uno que otro Boanerges. A mí también de repente, mire, a mí también se me prende la mecha de verdad. Pero ¿sabe qué es lo que más con mis hijos es que se me prende? Que no obedezcan. O sea, yo les puedo pasar todo, pero cuando no obedecen, eso me saca de mis casillas. Eso me pone mal. Bueno, después nos confesamos todos. Juan y Santiago eran los Boanerges, hijos del trueno, enojones. Pero aquí en primera de Juan, ¿cómo empieza a abordar Juan a las personas? O sea, pasó de ser un hombre iracundo, difícil, que era arrebatado. ¿Y sabes cómo empieza a hablar en primera de Juan 2:1? Hijitos míos. ¡Wow! ¡Qué gran cambio! De un hombre tan enojón ahora, hijitos míos. Se los dice con amor. Si alguno peca, recuerde que tienen abogado a Jesucristo. Amén. Dios sabe que vas a fallar algunas veces. Eso no debe ser tu consuelo, sino tú debes esforzarte por ya no caer en las cosas que le desagradan a Dios. ¿Estás conmigo? Tú debes de luchar por no caer en esas cosas, porque ya no sea tu forma de vida. Y seguramente aún así vas a fallar. Dios no tiene problemas con nuestras fallas porque Él conoce nuestra condición de pecado. El problema es que le desobedezcamos deliberadamente. ¿A quién no le irrita eso? A veces los hijos salen altaneros y se te ponen, a ver, pégame, y le pegas y no llora. Y cuando vas con tu mamá le dices, mira, este canijo le pegué y no lloró. Y tu mamá dice, así eras tú. ¡Uy! Dices, ahora entiendo todo, Dios. Ahora entiendo todo. Abogado justo tenemos para con Dios, a Jesucristo, juez justo. ¿Está conmigo? Entonces, dice, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad que es Jesucristo, entonces ya no hay sacrificio que nos alcance, porque desechamos a Jesucristo. Entonces, hacerlo deliberadamente sí tiene consecuencias graves, tanto humanas como espirituales. Las humanas no se van a quitar, tú vas a tener que enfrentar todo lo que hagas incorrectamente. Espirituales, tenemos la salvación y el perdón de Jesucristo. ¿Estás conmigo? Pero que no se te olvide que si tú lo haces deliberadamente, tú vas a tener que enfrentar las consecuencias. Porque después la gente está pasando situaciones, hacen las cosas mal y no, pastor, ore para que no me pase eso. Ah, caray, así no funciona el reino. Te agarra la patrulla porque no traes licencia. Ni le hablas al pastor, le mandas un mensaje de WhatsApp, pastor, ore porque me acaban de agarrar, no traigo licencia. Que te lleve. ¿Quién pecó deliberadamente? ¿Quién falló deliberadamente? ¿Por qué? Porque
porque sabe que tiene que llevar ¿qué? Hay unos sinvergüenzas que te dicen, traigo la licencia del CIES, que se baña. Aquí se bañó por allá. Usted es un rebelde que no se quiere, y cuando viene, te doy una Sor Juana. Désela. Y después te va a llegar otro y te va a salir más caro que haber hecho las cosas como las debiste hacer desde el principio. Y te va a quitar muchas penas. Porque ni siquiera, mira, cuando una persona anda fallando deliberadamente, no vive tranquilo. Voy a retomar el ejemplo de los que no traen licencia. Espero que nadie se sienta ofendido, y si se siente ofendido, mañana saque su licencia, aunque sea en línea. Pero la gente que anda deliberadamente fallando, nunca está tranquila. Ven un policía y ahora sí me voy a ir lento para que no me vaya a voltear. Ven que anda un policía y no, hazte el serio. Ven un policía y empieza, ahora sí, vamos a poner las direccionales, y nunca andas tranquilo porque andas deliberadamente haciendo lo que no debes hacer y no hay tranquilidad. Ahora esto aplícalo a todas las áreas de tu vida. En todo lo que andes haciendo mal deliberadamente, tú no vas a encontrar tranquilidad jamás de los jamás. No vas a encontrar tranquilidad. Pero cuando tú andas haciendo las cosas como deben de ser, tú eres una persona que vas a encontrar paz, armonía y tranquilidad en tu vida. Así de sencillo. El reglamento de tránsito dice, traigan las placas en un lugar visible, adelante y atrás. Y de repente hay gente que la trae arriba en su víscera. Y lo paran y está jesuciando. Ay, Señor, ¿cómo hiciste las cosas más deliberadamente? Claro que te va a traer un problema. Vas a 120 kilómetros por hora en un lugar de 80 y de repente se enciende la patrulla y tú dices, no puede ser. No, sí puede ser. El que está mal no es la ley ni la autoridad. El que está mal eres tú. Diga conmigo, ay. A los 100 kilómetros el Espíritu dice, yo aquí me bajo. Ahí vete tú si quieres a matarte, loco. Pero el Espíritu no, ahí vete tú. Por necio. ¿Estás conmigo? Cuando tú haces las cosas deliberadamente mal, no puedes encontrar paz ni tranquilidad. No se puede. Siempre andas pensando, y es que si me agarro, y es que si esto, y es que si aquello. Si no circulas un sábado y ese día tú dices, no pasa nada, y ahí vas, ahí estás, a todos lados, no vaya a salir la patrulla, no. Estás haciendo las cosas deliberadamente mal. ¿Qué crees que cuál crees que va a ser la consecuencia de eso? ¿Cuál crees que va a ser la consecuencia? Los que andan en moto, como el pastor también anda en moto a veces. Tienes que andar con tu casco, tienes que andar en tu carril, tienes que respetar señalamientos. Y si no, ¿qué crees que va a pasar? Te va a ir mal porque deliberadamente estás haciendo las cosas mal. Sabiendo que es lo bueno, estás haciendo las cosas mal. ¿Estás conmigo? Entonces mira cómo actuar deliberadamente mal no te va a traer paz. No te va a traer tranquilidad. No vas a estar a gusto. Vas a sentirte inquieto en todo momento. Y ese es el gran problema hoy en día. Incluso con nuestras relaciones matrimoniales. Hay gente que esto se lo tienen que desbloquear, pero tienen que huella, cara, 3 giros a la derecha, 3 giros a la izquierda, brincar en un pie para desbloquear esto, porque a mí eso me hace preguntar, entonces, ¿qué traes ahí, venado? ¿Qué traes ahí? Y cuando la esposa lo va a agarrar, dice, no lo agarres.
está llegando a muchos. ¿Por qué no quieres que lo haga? ¿Qué traes? Deliberadamente estás haciendo algo mal y por eso no te permites que nadie toque eso. ¿Sabes que todas las cosas materiales no tienen una identidad propia? O sea, esa batería no tiene identidad propia, este celular no tiene identidad propia, no sé, esta planta no tiene, esta maceta no tiene identidad propia. Y a veces nosotros decimos que las cosas son malas. Y eso no es verdad. Las cosas por sí mismas no tienen bueno o malo. ¿Sabes quién nos hace bueno o malo? Nosotros. Entonces, esto puede ser algo muy bueno, pero cuando esto lo tienes que bloquear, hasta le tienes que poner sangre para que se desbloquee, quiere decir que lo estás utilizando de una forma tan incorrecta que te da miedo que alguien lo agarre. Yo quiero hacer un experimento el día de hoy. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Padre, líbrame de la hora que ha de venir. Chele, chele. Fíjate que te dijera, dame tu teléfono desbloqueado. Algunos dijeron, no traigo, pastor. ¿Cómo ve? Bueno, pero el hermano le dice, eso, hombre. Pero no lo tienes que hacer conmigo. No deja. Y no como un acto por única vez. O sea, tienes que vivir con la tranquilidad de que estás bien y agárralo si quieres. Los machos alfa, lomo plateado, ¿sabes cómo decimos cuando llega un mensaje, mi amor? Léeme lo que digo. Yo así le digo, ábrelo y ve qué es lo que hay ahí, no pasa nada. Es más, dime, redáctame con tu linda voz lo que acabas de leer. Sin miedo. ¿Por qué? Porque no hay nada que se esté haciendo incorrectamente. Velo y escúchalo. No pasa nada. Pero si tú tienes eso sellado hasta con sangre, es que algo traes ahí. Diga conmigo, ¡ay! Uy, unos están enojados ahorita, qué bueno, para que se les quite. Qué bueno, para que se les quite. Guarden hasta la huella de su esposa ahí. Mi esposa tiene su huella aquí, este es mío. Mira, desbloquealo y léeme el mensaje que acaba de llegar. Está desbloqueado. Y yo lo puedo dejar ahí y ella puede agarrar y estarle moviendo y ver y no pasa nada. Y eso te va a traer paz y tranquilidad. Y eso es con todas las cosas de tu vida. Mientras más transparente seas, mientras mejor estás haciendo las cosas, tu vida va a empezar a ser cada vez mejor. ¿Estás conmigo? Pero hay unos que cuando ponen la contraseña de esta le hacen manches. Algo traes ahí. Mira, no quiero empezar una disputa matrimonial. Porque a lo mejor algunos le van a decir a su esposo, tú lo traes así, feliz. O a la esposa o el esposo le dice, tú lo traes así, mala mujer, no tiene corazón. Ahora, esto no se trata de que tú le avientes el problema, empieza por ti. O sea, no le exijas a alguien que lo haga, que haga las cosas bien. Empieza por hacerlas tú. Porque si no vamos a volver al problema anterior, le estamos cargando de cosas a alguien que no. No. Empieza por ti. Y al otro déjalo que Dios empiece a hablar en su proceso. No es que yo necesito
Quiero que Dios me lo confirme, Padre. En esta hora yo se lo confirmo a ese hermano, que lo que estamos diciendo es para él. Amén. Amén. No se pongan nerviosos. Ahora mi esposa no vaya y lo presione y diga, tú tienes que hacerlo. No, no, no. Si usted quiere empezar a ser transparente, hágalo usted. No le exija al otro, déjelo que Dios trate con él. ¿Está conmigo? Pero eso te va a dar una paz que no te imaginas en tu vida. Una paz que, si estás conmigo, entonces hacer las cosas bien va a traer paz a tu vida. ¿Sí? Sí, hay gente que se regresa. Dice, no, se me olvidó mi celular, yo me regreso. ¿Qué vas a traer ahí, familia? ¿Estás conmigo? Actuar deliberadamente mal te va a traer inseguridad, tristeza, no vas a tener paz, vas a estar siempre ahí viendo a ver quién se acerca, quién está haciendo, porque haces las cosas deliberadamente mal. Y con esto vamos a ir terminando. Hebreos 10:26 dice, pues si pecaremos voluntariamente o deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por tus pecados, ya nada alcanza para poder darte salvación, porque no quieres aceptar la verdad. Solamente queda un horrendo juicio para ti. Voy a terminar con una ilustración de la gracia, lo que me van ayudando con el teclado. Dice que si pecamos, que vayamos a Jesucristo. O sea, mira cómo Dios sabe que vas a hacerlo y dice, pero no te preocupes, cuando lo hagas, ¿a quién tienes que ir? Cuando alguien peque, hermano, no venga a decirme a mí, porque luego son re chismosos, pastores, que yo vi a ese hermano pecando. Vaya a Jesucristo. Díganle a esa persona que vaya a Cristo. Porque es mucho en la iglesia de que, ay, el hermano del trombón anda en pecado. Todos pecamos. ¿Está conmigo? Entonces, pero dice, si alguno fallare, vaya a Jesucristo. Vaya a Cristo. ¿Por qué? Porque Él a través de la gracia nos va a dar un camino de salvación. Y voy a contarle esta breve ilustración. Póngase de pie, por favor, para que no se duerma. Sé que hace calor y que ya llevamos más de una hora. Pero quiero mostrarle ese versículo aplicado en la gracia. Si alguno fallare, vaya a Cristo. Y Él es un juez justo. Un joven en una iglesia se dedicaba a robar. Y lo hizo por muchas ocasiones. Finalmente fue llevado con un juez muy justo. Y había un caso ahí. El juez de aquel joven era su padre. Entonces le traen al joven y le dicen, mira, este joven, señor juez, robó esto. Y el juez, que era el padre, escuchó diligentemente todo lo que había hecho su hijo. En ningún momento lo trató de librar, sino él escuchó con mucha justicia y con mucha rectitud. Entonces, después de que fue dada toda la evidencia, no había duda alguna, su hijo era culpable. Y el juez tenía que dictar una sentencia para ese joven que era su hijo. Entonces el juez, con mucha tristeza, pero muy firme, le dictó la sentencia. La ley exige una multa de $100,000 o 5 años de cárcel. El padre, que era el juez, tuvo que dictar la sentencia. Pero cuando ve que el hijo baja la cabeza,
porque no había forma de cómo él pudiera pagar eso. Entonces el juez se levanta del estrado, sale de su asiento, se quita la toga de juez, baja, se pone su chamarra, se sienta al lado de su hijo, saca una chequera y pone ahí los 100,000 y dice pagado. Se quita su chamarra y vuelve de nuevo, se pone su toga de juez y entonces me dice: la multa está pagada, se puede ir libre este joven, solamente no vuelvas a estar aquí. Yo quiero decirte algo: la gracia no ignora la justicia. La gracia se satisface con el amor, o se muestra a través del amor. No ignora la justicia. Tenemos un Dios justo, pero también tenemos un Dios de gracia, que aunque a veces por nuestras fallas, nuestros pecados, aunque a veces inconscientes, otras deliberados, por sí mismos no tendríamos salvación, pero la gracia del juez justo va a hacer que todavía tengamos oportunidad. Por eso la Biblia dice: cuando alguno pecare todavía, vaya y acérquese a ese abogado justo que tenemos, que se llama Jesucristo. Hayas pecado de la forma que hayas, acércate nuevamente. La Biblia nos aconseja: no caigamos en los pecados nuevamente. Pero si por azares de tu naturaleza, del destino, caes nuevamente, abogado justo tenemos para ti. En las iglesias normalmente el día de hoy se predica: si alguien peca hay que expulsarlo de la iglesia, hay que dejarle de hablar, y la Biblia enseña todo lo contrario. Si alguno pecare, que venga a Jesucristo, que se acerque más a Jesucristo. Y a veces nosotros decimos: qué hipócrita es ese hermano, porque falló y ahora viene a la iglesia y se para aquí y de repente se arrodilla. Y es que la Biblia dice: eso es lo correcto, acérquese. Acérquese para que encuentre nuevamente la salvación que solamente Dios ofrece. En otro lado te vas a encontrar que alguien peque y le dicen: ya no vengas a la iglesia, no te queremos, eres una persona que ha fallado, aléjate, y le quitan todo y lo despojan, lo destierran. Cuando la Biblia dice claramente: no, si alguien falló, allí está Cristo que puede perdonar, allí está Cristo que puede restaurar, allí está Cristo que puede seguir haciendo la obra. Y escucha, si no fuera por la gracia de Jesucristo, muchos de nosotros no estuviéramos aquí, no tuviéramos perdón ni salvación, porque hicimos cosas aberrantes en otro tiempo. Pero gracias a que tenemos un abogado que está ahí ante el juez abogando por nosotros, es que tenemos salvación y vida eterna, porque Él dijo: ya pagué el precio por cada uno de ustedes. Vuélvete a acercar entonces a ese abogado justo. Yo no te incito a que peques, te incito a que luches por ya no hacerlo. Y si algún día llegas a caer, ven y acércate a Cristo. Ven y búscalo con más pasión, porque Él, estoy seguro, como en la parábola del hijo pródigo, va a estar con manos abiertas, listo. Cuando el padre del hijo pródigo vio a su hijo, escucha esto, no le preguntó ni una sola cosa de lo que había hecho, solamente dijo: ven, y lo abrazó y lo recogió de nuevo. Qué increíble es Dios, qué increíble es nuestro Dios. Yo no sé cómo está tu vida hoy. Tal vez fallaste el día de ayer, tal vez fallaste hoy mismo. Ve y acércate nuevamente con el hermano. Cierra tus ojos un momento. A lo mejor sabes que en la semana hiciste algo deliberadamente, a lo mejor hoy mismo lo hiciste, a lo mejor ayer. Pero abogado tenemos y un juez justo. Cierra tus ojos. La gracia que hay en Cristo es más que suficiente para nosotros.
La gracia que hay en Cristo es más que suficiente.